de la W. Queremos hablar sobre estos temas que nos preocupa al Ecuador entero, sobre la situación del efecto del cambio del clima, el cambio climático y la factura que le está pasando no solamente a Ecuador, lo está pasando al planeta. Problemas en todo lado y ahora estamos viendo las situaciones lamentables que estamos pasando en diversas partes del país. Hablando sobre asuntos, por ejemplo, como la reforestación, que es un aspecto que hemos visto que se está trabajando, aparte de la poda que se ha hecho de varios árboles en la ciudad. María Caridad, buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias a todos quienes escuchan esta mañana W Radio. Le agradezco por su entrevista porque creo que es importante comentarle a la ciudadanía que tiene la misma preocupación que el EMAC, ¿no? Cuando miramos árboles que se caen de manera mucho más repentina y en cantidades mucho mayores cada año. Nosotros hemos contratado un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Loja, que es la universidad que tiene la Facultad de Ingeniería Forestal más antigua del país y que tiene el único dendrocronólogo del Ecuador, doctor justamente en dendrocronología, que nos ayuda justamente a comprender las causas de estas caídas repentinas y poder, digamos, tomar acciones en la medida de lo posible, ¿no? Hay algunos factores que quisiera comentarles. Han estudiado este fenómeno alrededor de 3 meses, específicamente en Cuenca, y hemos encontrado algunas causas importantes que vale la pena mencionar. La una, efectivamente, es la que usted nombra, Rubén, que es los cambios extremos, las sequías prolongadas y luego las intensas lluvias. Tuvimos 160 días de sequía en Cuenca y luego lluvias torrenciales. Esto ha hecho que las raíces se debiliten y se enfermen. Tenemos un hongo que está en varios de los árboles que hemos talado y que han sido enviadas sus muestras a la Universidad de Cuenca, a la Universidad de La Suay, a la Universidad de Loja, y todos coinciden con este tipo de hongo. Es una Phytophthora de género Fusarium, y que inclusive fueron mandadas sus muestras a Corea. La Universidad de La Suay nos ayudó justamente para que se haga un ADN de este hongo y poder tener claridad de las enfermedades o de la enfermedad que tienen, sobre todo los eucaliptos. De los árboles que hemos talado, el 99% son eucaliptos, y los eucaliptos que mayores problemas tienen son aquellos que están en zonas más húmedas, como las orillas de los ríos, que han sido los que más se han afectado, ¿no? La crecida de ríos y luego las sequías prolongadas hacen pues que los árboles no solamente se debiliten, sino se enfermen, y la hipótesis es que este hongo crece de manera mucho más rápida y agresiva justamente en estas condiciones extremas. Este es uno de los fenómenos, digamos, que estamos mirando de todos los árboles que hemos talado. Estamos sacando una muestra aleatoria del menos del 10% en diferentes lugares para ir mirando, ¿no es cierto?, la recurrencia de esto y las zonas en donde está. Y además de eso, también uno de las hipótesis de las personas que están investigando esto es que la mayoría de árboles que también se caen de manera repentina o que representan gran peligro son estos eucaliptos, que sus troncos muy, muy gruesos, muy anchos, en donde son 4 y 5 eucaliptos, digamos, juntos. Son rebrotes de eucaliptos. Estos se les ve mucho más grandes y fuertes, pero en realidad son más débiles. Estos rebrotes, años atrás, fueron seguramente cosechas previas, y sobre esta, digamos, tala que se hizo en su momento, se calcula unos 40, 50 años, crecieron, digamos, estos rebrotes como troncos individuales de un solo tronco que ya por sí era un árbol viejo de 40 años aproximadamente, y claro, la estructura es de una longevidad mucho mayor a los nuevos rebrotes. Esta unión, digamos, o este acodo que se forma hace que los árboles físicamente no soporten ese peso y el rebrote se caiga, ¿no? Son estos árboles que se caen repentinamente, son muy, muy pesados y no soporta, digamos, físicamente el peso del tronco con las raíces, que son raíces que tienen ya
muchos años, ¿no? Entonces, digamos que seguimos estudiando esto. Este equipo nos va dando sus resultados cada 15 días, cada mes, porque los informes de laboratorio toman tiempo, pero bueno, digamos, estamos encontrando información que antes no teníamos y que ahora la tenemos. María Caridad, dentro de este análisis, como usted dice, con este técnico que es el único que hay en el país, ¿a qué conclusiones, por ejemplo, se ha llegado también de las araucarias del Parque Calderón? Bueno, en el caso de las araucarias, hemos hecho el diagnóstico de 4 de las 8 araucarias. Estos diagnósticos toman un poco más de tiempo porque lo que se hace ahí es un análisis exhaustivo de su madera. Aquí, digamos, hay información bastante importante. Las araucarias, las 8 araucarias, dejan de crecer desde el año 2000. Es decir, tenemos ya más de 2 décadas que las araucarias empiezan con una muerte regresiva. Es decir, no solamente dejan de crecer, sino empiezan a morirse desde la punta. ¿Cuáles son aquí las hipótesis? Son varias, ¿no? La una es que pueden estar cumpliendo su longevidad, estas araucarias en ciudades, ¿no es cierto? Porque, claro, no estamos hablando de una araucaria que está en el medio de un bosque, sino que está en pleno centro histórico, donde seguramente sus raíces fueron afectadas en el momento que el centro histórico empezó a expandirse, sus calles, sus veredas, el propio Parque Calderón, hace que estas hayan deteriorado sus raíces, su estructura y además, digamos, su longevidad. Nosotros teníamos presente que tienen 150 años, pero los estudios nos dicen que fueron sembradas cuando tenían entre 6 y 7 años. Estamos hablando entonces de que tendrían 157 años. Y también el cambio climático las afecta, por supuesto, la contaminación también, están en un lugar donde los vehículos están constantemente emitiendo gases y claro, eso también hace que su calidad de vida se reduzca. ¿Qué es lo que nos recomiendan, ¿no? Lo uno es que se haga una intervención preventiva, podas permanentes para ir saneando las hojas, sobre todo por seguridad de la ciudadanía, porque son ramas grandes, son ramas pesadas que están alrededor del parque. Monitoreo continuo, hemos comprado ya un equipo de diagnóstico de árboles y que nos va a ayudar mucho en los árboles patrimoniales, árboles de gran interés, para poder ir mirando, digamos, cómo está su estabilidad, su resistencia, etc. Hemos comprado un dendrómetro, resistógrafos, tomógrafos que nos ayudarán a mirar, digamos, permanentemente el estado de estas araucarias y de otros árboles también, ¿no? ¿Cuántos años van a vivir las araucarias? Que es lo que siempre nos preguntan o tenemos dudas. No hay un tiempo fijo, digamos, no podemos decir el momento en que terminen de morirse las araucarias, pero se estima que unas más que otras vivirán entre 5 y 10 años más, debido justamente a las condiciones que les comento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haremos en este lapso? Pues cuidar su calidad de vida, extender su vida a lo máximo que se pueda con la tecnología que se pueda utilizar, con el tipo de poda que se pueda hacer. Pero bueno, también por primera vez en Cuenca tenemos ya información que no conocíamos. Yo les hablo en este momento de los estudios que se han hecho del tronco, que son como testigos de todo lo que las araucarias han pasado. Enfermedades, tipos de hongos, daños, inclusive físicos de las araucarias. Las araucarias tienen ustedes se fijan, tienen un montón de clavos, de ganchos. En un momento dado se les veía como una especie de pilar, digamos, y les hizo mucho daño, ¿no? Con eso. Entonces, están también afectadas por acciones del hombre, por acciones de hace muchos años atrás y son testigos de todo eso, ¿no? Las otras 4 araucarias van a irse tomando las muestras paulatinamente y calculamos que al mes de septiembre tendremos ya el estado de las 8 en su conjunto. Ahora tenemos de 4. Pero más o menos podemos mirar que entre esas 4 lo que coincide es que ninguna crece desde el año 2000, tienen más o menos, digamos, el mismo tipo de enfermedades que en su momento habrán tenido, es decir, en el tronco podemos mirar, los expertos nos comentan
sobre eso y vamos a hacer una rueda de prensa con ellos para que les puedan explicar esto ya con fotografías, que en realidad es información bastante valiosa para todos quienes amamos los árboles. También una pregunta que nos hacen, ¿se va a reponer las araucarias? Bueno, dependerá un poco, cada una de las araucarias estará en mejor estado o en peor estado, habrá que ver cuánto van a vivir y de todas maneras, la EMAC tiene en su vivero araucarias de 8 años de edad, que las cuidamos muchísimo, digamos que son de todas las plantas del vivero las más mimadas, están muy bonitas y en algún momento hay que reemplazar individuo por individuo porque no todas las araucarias se deberían, digamos, remover de una sola, sino aquellas que en realidad vayan necesitando. Tenemos estas araucarias. Sin embargo, creemos que esta sería una discusión muy interesante y participativa con la ciudadanía, porque mientras hay grupos que dicen deben ser araucarias de la misma especie para respetar su contexto histórico y cultural, hay quienes también nos dicen no deberían ser araucarias porque no son nativas de este lugar, se les expone a estrés justamente porque se está plantando en un lugar donde ellas no pertenecen, y más bien busquemos algún árbol que simbolice Cuenca y que pueda igual, digamos, tener el aprecio de los cuencanos, ¿no? Y yo digo, bueno, este debate se dará en su momento, estarán biólogos, historiadores, ingenieros forestales, los del sector cultural, todos, ¿no? Y discutiremos esto ampliamente. Ahora, viene la otra parte del asunto. ¿Cómo se está haciendo, por ejemplo, con toda la tala de árboles? Hay muchísima madera que ha salido. ¿Cuál va a ser el aprovechamiento de esta madera por parte del EMAG? Bueno, esta pregunta es bien importante porque es la duda que más genera en la ciudadanía y yo trato siempre de, en todo espacio, aclarar esto. La EMAC no puede comercializar, no puede vender la madera, está prohibida, es decir, es un delito si la EMAC hiciera eso. A través de un acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente, toda la madera de talas en bosques urbanos, en este tipo de árboles, digamos, de aprovechamiento, solamente pueden ser donados. Lo que nosotros hacemos es pasarle toda la madera a la EDEC, que es la empresa de desarrollo de Cuenca. La EDEC a su vez lo que hace es llevar a Innovacentro, que es un centro de innovación de la madera, y ellos, digamos, reutilizan esta madera en obra pública. Entonces, en este tiempo, quien más ha utilizado la madera es la Dirección de Obras Públicas, la unidad ejecutora, la propia EMAC, para hacer, por ejemplo, camineras, pasamanos, nos devuelven la madera, digamos, para nosotros reutilizarla en parques. En caso de obras públicas se les entrega troncos grandes de hasta 6 metros, que a veces los utilizan para puentes, por ejemplo. Las juntas parroquiales también lo pueden utilizar para puentes peatonales. En Choyabamba, donde tuvimos los deslizamientos, se entregó también madera para esas casas. Es decir, es madera de construcción temporal, como soporte, como vigas, todas estas árboles que hemos sembrado y alrededor ustedes ven madera que está alrededor para proteger el crecimiento de la planta, es la propia madera de los eucaliptos. Entonces digamos que se vuelve materia prima para la propia obra pública, no solamente del municipio, sino de sus empresas públicas y de las juntas parroquiales. María Caridad, y la parte final de esta entrevista, hemos visto asimismo que se ha intervenido en varios sectores. Hay una siembra masiva de árboles que están muy pegados los unos a los otros. Entendemos que son especies que no serán árboles muy altos, que no crecerán mucho dentro de la ciudad para que tenga esta situación de verse mucho mejor, con más verdura la ciudad. Sí, esperemos que en 3 o 5 años podamos tener otro paisaje, digamos, extrañamos mucho a los eucaliptos en ciertos tramos donde más afectados están, pero si miramos desde el año 2017 la EMAG ha retirado árboles de entre 600 y 800 árboles al año y nosotros estamos siguiendo el mismo ritmo, intensificando ahora por las extensas lluvias y las lluvias torrenciales.
pero vamos sembrando y esta es la buena noticia, ¿no? Sembramos entre 10 y 15 árboles por árbol retirado de especies nativas, de tal manera que vayamos recuperando ellas también con especies nuestras, de que vayamos también cambiando el paisaje. Y si ustedes miran, hay orillas en donde ya no hay eucaliptos y sí habían eucaliptos, sino que a veces no estamos tan pendientes, digamos, de ese cambio paulatino del paisaje. Todo lo que está al frente, por ejemplo, de la Universidad de la SUAY, las orillas que tenemos en el propio Barranco, en la Universidad de Cuenca, en Puertas del Sol. Cada vez, digamos, los eucaliptos se han ido reduciendo y hemos ido sembrando especies muy bonitas, ¿no? Tenemos sauce llorón, eso sembramos mucho, sembramos capulís, nogales, duraznos, aguacates. Son alrededor de 50 especies que en el vivero se escogen de acuerdo al lugar donde se vayan a sembrar. Tienen algunas diferencias, árboles que se siembran en las orillas, que árboles que se siembran en el parterre, y se escoge, digamos, técnicamente esas especies. Entonces, bueno, esta es la buena noticia. Hemos sembrado, aquí tengo el dato, 8.688 árboles con corte de esta semana, y alrededor de 81.000 plantas ornamentales, que son plantas más pequeñas que también, digamos, son parte del paisaje de las orillas. Así que, digamos, frente a estas noticias, que para todos son malas, porque a nadie nos gusta ver que se tale un árbol, lo hacemos por seguridad de los ciudadanos, por las razones que les había comentado al inicio de la entrevista, y además de eso, pues, esperemos que en 3 o 5 años tengamos estas orillas tan bonitas que para los cuencanos es nuestro gran símbolo y aprecio. Muchísimas gracias, María Caridad, por haber estado en el espacio informativo de la W. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, ha sido María Caridad Vázquez, la gerente de la EMAG, aquí en este espacio informativo de la W. Hemos hablado sobre el tema de la tala de varios árboles, también qué destino se ha dado a la madera, cuáles son los diagnósticos que se ha llegado por parte de los técnicos, también de varios árboles que han colapsado aquí en la ciudad de Cuenca. Están haciendo todavía algunos análisis e investigaciones. Se han mandado muestras de estos árboles, han determinado y han encontrado hongos en los mismos y se han dado en sacar las muestras necesarias para hacer las investigaciones y ver qué es lo que se tiene que dar como tratamiento a futuro. Vamos